La historia comienza en algún lugar del mundo, en donde existen 3 heroínas encargadas de proteger la paz mundial de la organización maligna Enormita, así el estilo de las 3 chicas superpoderosas, grupo conformado por Magenta, Azur y Sulfur, conocidas como 3 Magia, quienes se encontraban peleando contra un enemigo, lugar en donde conocemos a nuestra protagonista Utena, quien es fan de las heroínas, y quien también soñaba con algún día ser como ellas, deseo que se le cumple casi al instante, pues en ese momento aparece Benalita, una mascota de color negro, quien le ofrece darle poderes de chica mágica, cosa que sorprende a Utena y piensa que todo está pasando muy rápido, pero ya sin opción de elegir si aceptar o no, Vena termina transformándola, dándole una vestimenta bien ricolina, digo muy extravagante y diferente al de las chicas mágicas, cosa que nuestra prota se da cuenta de eso y le pregunta el por qué se ve diferente a las heroínas, a lo que le contesta que había sido seleccionada pero para ser una villana, algo que ni de pedo ella acepta y por eso se va del lugar, pero de poco le sirve, ya que Vena le dice que al ser una persona normal y que nadie nota, era la mejor candidata para el puesto, y aparte si lo hacía con eso ayudaría a las 3 Magia, ya que ellos necesitaban villanos con los cuales luchar, y pues la verdad no encuentro fallas en su lógica, pero lo mejor de todo eso es que gracias a eso podría formar un vínculo con ellas, algo que a Utena medio le interesa, momento donde Vena la amenaza, ya que si no lo hacía publicaría el video de su transformación, y para acabarla de joder también en ese momento aparecen las 3 Magia, y como la prota no quería luchar, solo les dice que la habían transformado en contra de su voluntad, algo que Azur y Sulfur no le creen, y pues ya no teniendo otra opción comienzan a luchar, usando Utena por primera vez su varita, con la cual puede convertir los objetos en monstruos, los cuales puede controlar, transformando así una flor normal en una flor con tentáculos, con la cual somete a las heroínas, las cuales están siendo saboreadas al mismo tiempo que sufrían, algo que emociona a Utena de verlas en esa situación. Aún sabiendo que lo que estaba haciendo estaba mal, pero como no tenía otra opción debido a las amenazas de Benalita, termina dándoles de nalgadas a las 3 con su varita, pensando nuestra prota que solo se trataba de un mal sueño, y al ser así, ¿por qué no podía seguir disfrutando de él? Algo que hace confirmar a Vena que la prota realmente es una sádica, por lo que al día siguiente ella despierta en su cama pensando en que solo había sido un sueño extraño, pero para su mala suerte no fue así, ya que la mascota seguía ahí, quien le explica que las chicas mágicas le dieron vuelta a la situación, y por eso tuvieron que escapar. Ya más tarde, Utena va a la escuela, en donde descubrimos que las 3 heroínas van en su mismo salón, las cuales estaban bien adoloridas por las nalgadas que le dio nuestra prota, pero que aún así con todo el dolor tenían que seguir protegiendo el mundo, por lo que salen del salón de clases y detrás de ellas va Utena, ya que había sido llamada por Vena, quien nuevamente la obliga a pelear en contra de su voluntad, ya que si no lo hacía iba a publicar y enseñarles el video a sus padres de cómo nalgueaba a las heroínas, creando así muchas marionetas, con las cuales logra capturar a las 3 Magia, a las cuales tortura haciéndole cosquillas, pero Benalita la motiva a no quedarse con las ganas de solo mirar, siendo que la prota juegue con cada una de ellas, mientras hacían caras bien suculentas, pero la que más disfrutaba de eso era Utena, la cual tuvo que escapar porque Azur había logrado liberarse, huyendo así a su casa, en donde siente placer de recordar lo que estaba haciendo momentos atrás, mientras Vena solo se queda con cara de ¡ay cabrón! Al día siguiente después de la escuela, Utena va a un templo en donde le pide a los dioses que le ayuden a dejar de tener pensamientos cochinos con las 3 Magia y que le ayuden a alejarse de Benalita, pero mientras se marchaba del lugar termina topándose con una revista de las prohibidas, la cual recoge y empieza a ver todas las ilustraciones de ella, recordándole cosas que le había hecho a las heroínas, y todo esto estaba planeado por Vena, ya que debido a que la prota se emocionó terminó transformándose por instinto, y para su mala suerte cerca del templo también se encontraba Azur, empezando así su pelea en donde Utena con su varita logra colocar una máscara a Azur que la deja prácticamente ciega, y en vez de huir del lugar se le ocurre algo aún mejor, pues empieza a jugar con el cuerpo de ella hasta quedar satisfecha, pero como sabía que tarde o temprano las demás Magia llegarían, decide marcharse, pero no sin antes decirle a Azur que la próxima vez se divertirían más, cosa que la deja pensando a nuestra heroína de las palabras que le dijo nuestra prota. Ya más tarde Benalita y Utena empiezan a buscar un nombre de villana para ella, y si se preguntan cómo chingados terminó convenciéndola de que aceptara, pues Benalita le inventó una historia en donde supuestamente ellos, al ser unas mascotas de color negro, eran discriminados en su mundo, y por eso las 3 Magia estaban siendo engañadas, diciéndoles que ellos eran malos, pero debido a eso Utena terminó cayendo en sus mentiras.
mientras Magenta, Azur y Sulfur hablaban sobre el nuevo enemigo al que se enfrentaban, ya que la consideraban una gran amenaza a nuestra prota, debido a que cuando luchaban ella hacía cosas terribles con ellas, algo que a Azur pues como que no se le hace tan malo, pues prácticamente ella ahora solo piensa en cómo jugará a Utena la próxima vez que se vuelvan a ver, hecho que Sulfur nota rápidamente, y por eso cuando se despiden ella va a un lugar abandonado, en donde Utena llega tiempo después con Benalita, la cual quiere hablar con ella, pero la mascota le dice que es imposible hacerlo, porque el tiempo atrás ya lo intentó, comenzando así la pelea en donde la prota convierte una vela en un monstruo con la cual logra capturarla, empezando así a jugar con ella, mientras le dejaba caer cera de una vela más pequeña, pero como Sulfur está ultra mamadísima, saca los brazos de Vi y termina dándole un tremendo madrazo con el cual logra derrotarla, burlándose de ella diciéndole que huir es lo mejor que sabe hacer, algo que hace enojar a nuestra prota y por eso se autoproclama Magia Visor, el némesis de Sulfur, y por eso mientras subía Utena, en vez de asustarse, ella comienza a emocionarse de lo fuerte que es Sulfur. Al día siguiente, nuestra prota, después de despedirse de su jefecita, es llevada a la fortaleza maligna de la organización, o sea, la Natch Base, en donde Benalita le presenta a su nueva compañera, de nombre Kiwi, quien inmediatamente trató de acabar con la vida de nuestra prota, y todo debido a que ella estaba enojada porque vio como Visor había sido derrotada por Sulfur, iniciando así un combate entre las dos, en la cual Visor pierde por unos momentos, preguntándose Kiwi cuál era su motivo para luchar contra las tres magia, cosa que a nuestra prota le hace emocionarse más y se pone a luchar en modo serio, capturándola gracias a su magia, mientras le decía que el único motivo por el que luchaba era para arruinarles la vida a las chicas adorables como ellas, viendo así Kiwi que nuestra prota realmente está algo loquita, empezando así a torturarla hasta quedar satisfecha, cosa que maravilla a Kiwi profundamente. ¡Ay, el amor! Ya de camino a la escuela, Utena termina encontrándose con Magenta, con quien iba platicando de lo más normal, pero para sorpresa de todos termina apareciendo Kiwi, quien termina tacleándola, y le dice que a partir de ahora ella asistiría en la misma escuela que nuestra prota, y lo mejor de todo es que también irían en el mismo salón, motivo por el que más tarde tienen una salida juntas, o una cita para Kiwi, en la cual se conocerían más por fuera y por dentro, literalmente, en donde van a comer, al cine y a probarse ropa, pero no sin antes nuestra chica pasar a comprar una figura de magia Azur, algo que hace reencabronar a Kiwi pues porque prácticamente las odia, y creo que es lo más normal pues son sus enemigas, donde momentos después empiezan a platicar acerca de Utena, ya que ella es más tímida cuando no está transformada, y también el cómo se unieron a la organización, siendo que nuestra prota se unió a la fuerza, mientras que Kiwi, al estar celosa de la popularidad de las tres magia y no ser ella el centro de atención, mientras se tomaba fotos bien hot, fue visitada por Vena, quien la invitó a unirse a la organización, la cual ni se lo pensó dos veces de decir que sí, pues por ese motivo ella quería destruir a las tres magia, y pues básicamente el tema de conquistar el mundo como que se la pasaba por el arco del triunfo, y para conmemorar su primera cita, Kiwi termina transformándolas a las dos para tomarse una foto, pero como era lo más normal, eso no iba a salir bien, pues terminan apareciendo las tres magia, empezando así el combate entre Lopar contra Sulfur, las cuales se cargan tremendo odio entre las dos, y Magenta, mientras que Visor se enfrentaría a Azur, la cual al estar pensando en qué le haría esta vez nuestra prota, ni concentrarse en la pelea pudo, quedando atrapada fácilmente por la magia de Utena, quien al ver lo sexy que se veía atada, empieza a jugar con ella, dándole de golpes una y otra vez, trabajo que no pudo terminar debido a que Kiwi se la andaban madreando, usando así su figura de magia Azur para escapar de ahí, algo que a nuestra prota no le importa tanto haberla perdido, ya que estaba feliz de que no le pasara nada a Kiwi, quien quiere llevarse a Utena a un hotel para agradecérselo, algo que tomamos de joda, pero centímetros más tarde comprobamos que sí lo decía en serio. Al día siguiente, después de unos buenos madrazos entre las villanas y las heroínas, y de que Azur se pusiera triste porque Utena no terminó su trabajo con ellas, nos encontramos con que nuestra prota estaba preocupada por sus estudios, ya que debido a que luchaba todos los días no tenía tiempo para estudiar, y por eso había reprobado los exámenes, cosa que su jefecita se enteró y la había amenazado con que si volvía a pasar tiraría toda su colección de figuras de las tres magias, algo que Utena no quería que pasara, y por esa misma razón ahora ella tenía que estudiar, pero como nunca salen las cosas como uno lo planea, en medio de camino a su casa terminó encontrándose con Magenta, quien había colocado mantas y carteles exigiendo que apareciera Visor. ¿Para qué? Pues quién sabe la verdad. Pelea que Utena quiere evitar por esta vez, pero como Benalita se dio cuenta de eso, le pregunta que qué rayos le sucedía, explicándole a nuestra prota su situación, algo que Vena cree que es su culpa que le pasara eso, porque después de que terminaban sus combates contra las heroínas, al llegar a su casa en vez de estudiar, todavía se ponía a ver las revistas prohibidas,
y básicamente la amenaza con que si no peleaba, su mamá podía llegar a enterarse de lo que hacía, empezando así el combate inevitable, en donde Visor termina haciendo trizas la ropa de Magenta y dejándola con todo al aire, mientras ella se iba y disfrutaba de las vistas, llegando así Utena a su casita, en donde intentaba estudiar, pero solo al recordar cómo había dejado a Magenta ni concentrarse podía, cayendo así en la tentación de volver a echarle un vistazo a sus revistas, pero en ese momento es interrumpida por Vena, quien la manda nuevamente a luchar contra Magenta, la cual nuevamente vuelve a caer en el ataque de la pelea pasada, pero con algo diferente esta vez, ya que la heroína iba preparada con un traje especial, dejando sorprendida a Visor y a todos de cómo iba vestida, pero pese a la vergüenza que tenía Magenta, proteger el mundo era lo primero, comenzando así a pelear, dando como resultado un feroz combate en donde Visor disfrutaba enormemente de las vistas que veía, hasta el momento en que todo termina en un empate, en donde horas después llegan Azur y Sulfur, las cuales le preguntan a Magenta el por qué había peleado ella sola, diciéndoles que lo hacía para resolver sus dudas, ya que sentía que algo estaba mal con nuestra prota, debido a que se preguntaba si realmente ella quería derrotarlas, pues nunca lo hacía a pesar de poder hacerlo, resultando así en el día siguiente, en donde Utena nuevamente no pudo estudiar, pero gracias a que Kiwi es una pro en los estudios pudo ayudarla a pasar, las cuales momentos más tarde terminan yendo a luchar otra vez con las tres magia, a quienes interrumpieron en una sesión de fotos, lugar en donde conocemos a Bats, la contraparte de Venalita, a quien quería salvarlo del mal, pero como no hay capítulo pacífico, comienza el combate, en donde después de un rato de luchar, Sulfur se pone modo seria, dándole un buen madrazo a Leopard y Visor, las cuales activan el modo sádico para el combate, pero sobre todo Visor, quien ahora más que nunca quería borrarles la sonrisa de la cara, combate que duró un buen rato, pero que disfrutaron. En efecto, todas están locas. Al paso de unos días, nuevamente Utena y Kiwi, mientras se encontraban en la escuela, son llamadas por Venalita, para que fueran a la base con la intención de presentarles a su tercer miembro, una niña llamada Morino Korisu, la cual saca bien de pedo a Utena de que la reclute, ya que pues es una niña, pero Vena solo se protege diciéndole que la trajo por voluntad de ella, la cual termina dándole miedo a Kiwi, porque parece una persona sin emociones, pero para Utena es todo lo contrario, porque cuando ella se transforma se parece a Alicia en el País de las Maravillas, poniendo muy celosa a Kiwi, a quien la incontenta rápidamente diciéndole que su traje militar también se veía muy bien, y como tenían que poner a prueba los poderes de Alice, el nuevo miembro, terminan poniéndole una trampa a las tres magia, las cuales siguen un peluche todo sospechoso, el cual en vez de ir con cuidado lo siguen como si fuera algo normal, sin medir las consecuencias, quedando atrapadas y siendo perseguidas por un chingo de juguetes, hasta que logran esconderse, pero como no todo puede resolverse de forma normal en este anime, para mala suerte de Azur, Magenta empieza a actuar como un caballero y Sulfur como una niña, quienes comienzan a tocarla y a besarla por todo el cuerpo, haciéndole cochinadas las tres juntas, gracias al poder de Alice, quien jugaba con ellas dentro de una casita de muñecas, pero como es una niña y no controla su poder, termina cansándose rápidamente, liberando así a las tres magia, mismas que se preguntan qué carajos le estaban haciendo a Azur, instantes donde Utena junto con Kiwi se llevan a Korisu a su casa. Por lo que al día siguiente, mientras Utena y Kiwi estaban en los columpios y ella trataba de convencerla de que fueran a un hotel, terminan encontrándose de casualidad con Korisu, quien las invita a su casa por recomendación de Kiwi, misma quien les enseña todos sus peluches, los cuales algunos de ellos ya estaban algo viejos, y como Kiwi nunca se puede quedar quieta, termina rompiéndole el brazo a uno de ellos, pero Korisu en vez de molestarse solo termina pegándolo con cinta, y como Kiwi no aprende la lección, termina agarrando otra muñeca, la cual tiempo atrás su madre de Korisu le había dado como regalo de cumpleaños, misma la cual era su favorita, pero que ya estaba maltratada, hecho que nota Utena y por eso se ofrece a arreglársela, pasando así toda la noche en vela para dejársela como nueva, siendo así como horas más tarde se la devuelve a Korisu, quien nota rápidamente que nuestra prota se encontraba enferma, y por eso Alice usa sus poderes convirtiéndose en una enfermera MILF, la cual trata como paciente a Utena, haciéndole un chequeo de su cuerpo, también le pone pomadita y por último le ponen inyección, la cual gracias a eso, por arte de magia, Utena se curó, cosas que Kiwi termina enterándose más tarde, y debido a eso se le ocurren ideas que puede hacer con los poderes de Alice, a quien le sale mal la jugada porque terminó siendo encarcelada, y también por último la linda madre de Korisu terminó poniéndose muy contenta, debido a que nota que su hija últimamente es más feliz porque ya tiene amigos, o bueno, al menos algunos cuantos, porque al día siguiente notamos como ella es apartada de los niños de su edad, y por eso nadie juega con ella.
hechos que nota Magenta y por eso se ofrece para jugar con Kurisu, al menos en sus ratos libres, en donde no está combatiendo contra las villanas en Normita, quienes siempre las derrotan de forma suculenta, aun siendo solo Visor y Leopard, y por ese motivo dentro del grupo de las heroínas habían empezado a tener conflictos, los cuales siempre se resuelven gracias a Magenta, ya que es el papel de madre dentro del grupo, cosa que se lo toma muy personal, y por eso empieza a hacer el almuerzo para todas, también a crear planes los cuales ni ella entiende, las pone a hacer gimnasia y ayuda a resolver los problemas entre Kiwi y Sulfur. Y si no fuera suficiente eso, todavía en las tardes va a jugar con Kurisu a la mamá y el papá. Y ya como nada me sorprende de esta heroína que tiene más energías que yo cada que me levanto todas las mañanas, todavía tenía las ganas de ir a comprar cosas para el almuerzo de sus compañeras, pero a mitad de las compras termina dándole ganas de ir al baño, las cuales no pudo quitarse debido a que sintió el poder maligno de una de las villanas, y por eso regresa al parque en donde encuentra a Alice, quien la captura y la lleva dentro de su castillo, en donde terminó convertida en una bebé, mientras que Alice Milf se hacía pasar por su madre, mientras que en otra parte del mundo Sulfur solo recordaba cómo había conocido a Magenta y que a veces podía llegar a ser un poco molesta por su forma de ser, al mismo tiempo que la bebé Magenta también recordaba a sus compañeras y el cómo había conocido a Sulfur, quien se andaba madreando a un villano sin aún ser una heroína, a quien después de eso reclutaron. Recuerdas que por un momento la hicieron volver en sí, momentos donde ve como Alice le andaba cambiando un pañal sin tener nada de ropa interior, algo que le hace molestar, pero al ver la cara triste de Alice se arrepiente y piensa que es una sonrisa que debe proteger, y por eso vuelve a disimular ser una bebé, mientras Alice ponía una cara de ahora sí viene lo chido, empezando así el juego de rol en donde le empieza a dar un chingo de leche, mientras que Sulfur y Azur apenas se habían percatado de la presencia de una villana, o sea Alice, quien debido a tanta mamila que le dio a Magenta, esta ya no podía aguantar sus ganas de ir al baño, mientras le hacían cosquillas, terminando por suceder lo peor, juego que para Alice había terminado debido a que ya tenía sueño, dejando abandonada en medio del parque a Magenta, instantes donde después terminan llegando Sulfur y Azur, quien se pone celosa de que no le hicieron nada a ella, pero la cereza del pastel es que cuando le preguntan a Magenta qué le había pasado, ella solo les contesta que fuera lo que fuese, ahora ya se sentía mucho mejor, mientras les mostraba lo que les haría como almuerzo, pidiéndoles también que la llamaran Mamá Haruka. Al día siguiente se nos muestra la infancia de Utena y de cómo se volvió fan de las chicas mágicas, al ver que ellas nunca se rendían a pesar de los problemas que tenían en contra de sus enemigos. Sin embargo, regresando a la actualidad, ella piensa que en realidad no es igual a como lo veía en su programa, pues a pesar de que Magenta y Sulfur sean fuertes y le den pelea, Azur cada vez ponía menos resistencia para todo lo que le hacía a nuestra prota, a tal grado de que sus mismas compañeras se lo dicen, ya que en vez de al menos hacer el intento de pelear contra Visor, siempre termina cayendo en sus trampas, algo que Azur sabe que es cierto. Y mientras tanto en otro lado del mundo, Utena, Kiwi y Kurisu se encontraban disfrutando de la vida, momento donde nuestra prota quería invitar a Kiwi para que la acompañara a un evento, pero terminó siendo interrumpida por la misma Kiwi, quien le dice que tendría que irse de vacaciones con su familia durante el fin de semana, arruinando así sus planes, al mismo tiempo que Kurisu andaba viendo al gatito mesero robot, quien centímetros más tarde se quedó dormida y la llevaron a su casa, al mismo tiempo que Azur seguía preguntándose a ella misma y a Bats qué rayos le pasaba, ya que no sabía cómo salir del bache en el que se encontraba, recordando así también cómo fue que conoció a Magenta, quien le invitó a unirse al grupo de las tres magia, cosa que Bats solo le dice que tal vez le falta una nueva motivación, y que debería tomarse un tiempo libre para despejarse, y así es como lo intenta Azur, quien mientras intentaba dar un baño, quería darse autodelicioso, al mismo tiempo que Utena en su cuarto se preguntaba que si ella era la causante de que Azur estuviera actuando haciendo sus enfrentamientos, pero que aún así estaba contenta porque tiempo atrás ella nunca llegó a pensar que podría hablar con ellas, y mucho menos pelear. Al día siguiente, Azur de pura casualidad mientras daba un paseo, terminó encontrándose con Utena, formada en una fila, quien al ser muy tímida ya le habían quitado su lugar, pero ella la ayudó a que lo respetaran, momentos donde se da cuenta que se trataba de un evento acerca de las tres magias, a quien no le interesa, y pensaba pasar de largo, pero que al final de todo termina entrando a la convención, en donde Azur observa los trajes que usan y le da vergüenza verlos por ella misma, mientras que Utena a un lado pensaba que se encontraba en el paraíso, misma que centímetros más tarde se quería llevar toda la mercancía y hasta los folletos que andaban regalando, entrando por último a ver una película, las cuales le mostraba el anime de la infancia de Utena, con el cual se volvió una fan.
mientras que Azur al salir pensaba que eso solo era ficción, pues ser una chica mágica no es tan fácil como lo hacen ver, pero que gracias a eso consiguió la determinación para enfrentar sus debilidades, yendo durante la noche al parque para poder enfrentarse a Baiser, quien iba sola porque Kiwi andaba de vacaciones y Kurisu ya andaba dormida, poniendo así una barrera Azur para que nadie pudiera detectar su combate, empezando así su pelea, en donde Utena nota rápidamente que esta vez Azur estaba súper motivada, pero a pesar de eso caían sus ataques sin querer. Sin embargo, esta vez Azur no se dejaba dominar, pues por unos instantes pone a Utena contra la pared, derrotándola, o al menos eso pensaba, pues Utena con su varita transformó un juego del parque para atrapar a Azur, a quien la hizo cabalgar por varios minutos y jugar con ella para darle placer, siendo así como terminó derrotándola, esperando a que su heroína mostrara un poco de voluntad por querer seguir peleando. Sin embargo, esta vez Azur había sucumbido al placer de Utena, llegando a llamarla Ama Baiser, mientras Azur le decía que era muy débil para derrotar a su ama, al mismo tiempo que le pedía más, cosa que hace encabronar a Baiser, pues se supone que ella estaba para combatir el mal, no para dejarse llevar por él, y que prácticamente no podía defraudar a las niñas que la admiraban, pidiéndole que tuviera un poco de dignidad mientras se marchaba. Donde centímetros más tarde, Vena se sorprende del tremendo sermón que le dio, y si se preguntan dónde estuvo Benalita todo el episodio, pues él se encontraba mostrándole a las verdaderas villanas del anime a sus 3 nuevos miembros más recientes, villanas que se encontraban en otra parte del mundo cazando chicas mágicas, quienes le dicen a Vena que las 3 nuevas miembros se les hacían muy patéticas. Al día siguiente, Utena termina siendo visitada por Benalita, quien quería llevársela junto con Kiwi y Kurisu para presentarles a unas personas, cosa que nuestra prota se le hace ver y sospechoso, pero como no tenían otra opción, terminan acompañándolo a su base, al mismo tiempo que las 3 magias tenían una conversación en donde Azur les pedía disculpas por no dar el ancho cuando peleaba en contra de Baiser, aparte de contarles que también el día anterior se había enfrentado contra ella, pelea de la que no quiso dar muchos detalles, pero que gracias a ese enfrentamiento se dio cuenta que necesitaba entrenar para ser más fuerte. Pero regresando con nuestras villanas favoritas, ellas habían llegado a su base Natch, en donde terminaron encontrándose con personas desconocidas, a quienes Vena terminó presentando como las fundadoras de Normita, grupo conformado por Loco Música, Lever Bloom, Sister Gigant y por último su líder Lore Enorme, quienes recién venían regresando de exterminar chicas mágicas de otras ciudades, momentos donde Lore Enorme le dice a nuestras villanas que todas eran patéticas, pero especialmente Baiser, ya que ella no trataba de derrotar a las chicas mágicas, sino más bien acariciarlas y disfrutarlas, y hablando en serio, casi hasta saborearlas, cosa totalmente opuesta a su verdadero propósito de lograr la dominación del mundo, y que básicamente ellas terminaban sobrando, pues Lore Enorme creía que tenían poder de sobra, a lo que Benalita les dice que lo mejor era no ser arrogante, pues después la caída podía llegar a ser muy grande, y por eso Lore Enorme les da la oportunidad a las chicas de unirse a ellas, para que juntas gobiernen el mundo, pero como a Utena no le interesaba eso, la rechaza, siguiéndola también Leopard y Nero Alice, hecho que hace enojar al actual líder, y por eso le pide a Sister que acabara con ellas, lanzándose de una a los madrazos, pero afortunadamente Alice logró capturarla con su poder, en donde Baiser y Leopard aprovecharon para atacarla juntas, pero de nada le sirvió porque Sister se terminó haciendo gigante, dejándolas atrapadas en sus pechos, con los cuales las estaba aplastando, y por eso para zafar de esa situación, Baiser le pide a Leopard que usara todas sus granadas, para que así pudieran escapar, dejando herida a Sister y terminando por huir del lugar. Pero debido a eso, Baiser había resultado muy herida, pues había hecho de escudo para que nada le pasara a Leopard, quien instantes después despertó bien encabronada, y mencionando también que esas villanas no le agradaban, y por eso iba a hacerlas caer, dejando bien sacados de pedo a todos, porque nuestra prota estaba bien loquita. Pero como no todo iba a quedar así por la paz, Lore Enorme termina enviando a Loco Música para acabar con ellas. Al mismo tiempo que en otra parte del mundo, las 3 magias seguían entrenando a Azur, mientras que Kiwi y Kurisu se encontraban juntas, ya que Utena se había quedado descansando en compañía de Benalita, de quien descubrió que él ya sabía que el equipo de Lore los iba a traicionar, y por eso desde un inicio les pidió que fueran transformadas, pero eso no fue lo que le molestó a Utena, sino que las desgraciadas del otro bando estaban acabando con sus preciadas chicas mágicas. Pero volviendo con Kiwi y Kurisu, ellas se terminaron encontrando con Loco Música, quienes las andaba buscando para acabar con ellas, pero Kurisu sabía que eso podía salir mal, y le pide por favor a Kiwi que no caiga en sus provocaciones, la cual es más necia que tu primito cuando te pedía que lo dejaras jugar a la Play. La ignoró y terminó colgando su muñeca de Kurisu en donde ella no la podía alcanzar, saliendo hacia luchar Leopard, la cual es menospreciada por Loco Música, por no tener estrellas, ya que ella tenía 3, y eso era muestra de su poder, iniciando su batalla
batalla, en donde desde un comienzo casi acaba con Leopard, la cual zafó gracias a Alice, quien intervino, preguntándole qué rayos buscaban Lore y ellas, contestándole que aparte de conquistar el mundo, Loco Música buscaba volverse la idol número 1, y pues sí, así con estas caritas se quedaron nuestras chicas, empezando Loco Música a darles un concierto, la cual pensaba que habían quedado fascinadas con su voz, pero como Kiwi es más fría que tu relación con ella, solo le dice que es tan mala cantando que ni gracia tenía, haciéndola llorar. Pero debido a eso, empezó a destruir todo con su canto, momentos que aprovecharon Alice y Leopard para huir, aventándole unas bombas de peluche, las cuales terminaron por esconderse, en donde Korisu estaba bien enojada con Kiwi porque aparte de que no le escuchó, también ella había roto uno de sus peluches, y por esa razón le iba a obligar a cosérselo, aunque ella no supiera hacerlo. Y como Loco Música había fallado en su misión, al volver a la base, Lore Enorme le pidió que se quitara toda la ropa, para poder castigarla con su látigo, ya que el fracaso no era una opción, y en caso de que Loco Música volviera a fallar, la terminaría aplastando a ella junto con sus sueños, acontecimientos que todo el tiempo Benalita estuvo observando. Al día siguiente, las tres magias seguían con su entrenamiento para volverse más fuertes, momentos donde Bat se dio cuenta a través de una pantalla la pelea que estaba ocurriendo entre los miembros de Normita, en donde Magenta les dice que también tenían que ir al lugar de la batalla, pero Sulfur tenía claro que lo mejor era que se destruyeran entre ellas mismas, porque si intervenían lo más seguro es que perdieran, debido a su falta de fuerza y sobre todo a Sur, quien estaba entrenando su fortaleza mental. Quien cuando sale de la cascada, Sulfur le menciona que se suponía que meditando debía de liberarse de sus deseos de delicioso, lo cual era todo lo contrario, porque parecía que eso le emocionaba más, instantes donde Sulfur también le dice a Sur que lo mejor es que se consiguiera su propia arma, ya que ella era la única que no tenía una aún, y que obteniendo una haría que todas se volvieran más fuertes, mientras que en la base Natch, Loco Música se encontraba hablando con Lever Bloom y regañándola por no haber ganado, cosa que hizo molestar a Música y la amenaza diciéndole que cuando sea una idol famosa no le daría su autógrafo, y como ella no se iba a rendir tras todo lo que pasó, aún quería venganza en contra del grupo de Utena, quienes se encontraban en su casa Kiwi y Korisu, después de que ella saliera del hospital, instantes donde Kiwi le da un juguete a Korisu como forma de disculpa por haberle roto una de sus muñecas, quien no quedó contenta, pues porque no es estilo de juguetes. Tras eso Utena les pide perdón, ya que debido a que estuvo en el hospital no pudo ayudarlas durante su combate, pero al haber cruzado la línea por lastimarlas tenían que pagar. Momentos donde aparece Benalita y les dice que si querían venganza en contra de Loco Música, ella había aparecido, preparándose así las tres, quienes llegan a donde se encontraban y se dan cuenta que Loco Música estaba dando un concierto con mucha gente, algo que le cuesta trabajo creer a Leopard y Alice, pero que Weiser no les cree de principio, pero después se da cuenta el por qué lo decían. Tras eso Leopard se da cuenta de la presencia de Lever Bloom, a quien le da igual y termina atacando el escenario, dándose cuenta Utena que las personas mencionan que al fin se pudieron mover y por eso salieron huyendo, pero Loco Música estaba bien encabronada porque la interrumpieron, a lo que Lever Bloom le dice que se suponía que para eso era el concierto, para atraer a Weiser y a su grupo, iniciando así el combate en el cual Weiser es golpeada porque no podía moverse a su gusto, y rápidamente se percató que se debía a culpa de Lever Bloom, quien podía controlarlas de alguna forma, momento donde ella y Loco Música discutían por ver a quién de las dos le tenían más miedo por su poder, instantes donde Weiser se distrajo y Lever Bloom apareció detrás de ella, lo cual era una trampa, porque con su habilidad terminó controlando a Leopard, quien atacó a Weiser en contra de su voluntad, haciendo que ella se pusiera muy triste, pero gracias a eso Weiser se dio cuenta que las controlaba a través de su sombra, poder que Lever Bloom sí tenía, en donde Alice quería ayudarlas, pero no lo hizo porque sabía que las lastimarían, terminando por ser atacadas Weiser y Leopard, en donde nuevamente Música y Lever Bloom discuten porque ambas querían llevarse el favor del Lord Gigante, hechos que hacen pensar a Weiser el por qué ellas eran un gran equipo, continuando el combate, en donde Weiser rápidamente levanta un árbol gigante de la nada, pero por culpa de la sombra que hacía, Lever Bloom aprovechaba para atacarlas por la espalda, comprobando Weiser sus pensamientos de que sí eran un buen dúo, pero que aún así ella tenía un plan en contra de ellas, dejándose Leopard atrapar por la sombra de Bloom, a quien supuestamente sacrificarían, pero todo eso era una trampa para que así la pudieran capturar dentro de la casa de muñecas de Alice, la cual Weiser iba a aplastar si Música seguía oponiendo resistencia, por lo que a cambio de no hacerlo, Weiser le pide a Música que se quite toda su ropa,
quien no quiere pero que termina haciendo, pensando que Weiser era igual a Lord enorme en ese sentido. Ya tras quitarse todo y de que Leopard le pidiera a Alice que no mirara, Weiser le pide que cante estando así, pues si era una verdadera idol, no le tendría que importar eso con tal de complacer a sus fans, contándole la verdad a Música de que ella realmente no tenía fans, porque Bloom era quien controlaba a toda la gente, cosa que la pone triste porque tiempo atrás Música le pasó en un karaoke con sus amigas y con su madre, que ellas también pensaban que ella no tenía el don para ser una idol, pero para demostrarles a todos lo contrario, Loco Música empieza a cantar, a quien le sale de maravilla porque al ver que las chicas no apartan su mirada cochina hacia ella, eso hace que se emocione y dé todo de sí, alabando su concierto Kiwi, Alice y Weiser, y también Bloom, quien hasta le emocionó, protegiendo así la sonrisa de Loco Música, mientras que en otro lado del mundo, las tres magia andaban tomando un descanso después de entrenar, quienes notan que Azur estaba bien nerviosa porque recordaba todo lo que le habían hecho capítulos atrás, específicamente en la casita de Alice, hechos que hacen enojar a Sulfur y por eso entre ella y Magenta la empiezan a entrenar de manera suculenta. Mientras que Weiser, Alice y Kiwi no sabían qué hacer con Loco Música y con Bloom, ya que les habían quitado sus dispositivos, pero Música les dice que debido a eso, ellas se cambiarían de bando para estar en su equipo.